Empezar. Vamos a continuar con el tema de tórax. Vamos a iniciar la segunda clase del módulo. Como vimos la semana pasada, la importancia de los parámetros técnicos para saber si una radiografía de tórax es adecuada para ser interpretada o no. También valoramos la técnica de secuencia de cómo valorar una radiografía de tórax. También valoramos los factores no técnicos que influyen en la valoración de una radiografía de tórax, como ser que sea la radiografía del paciente, como ser que tengan datos completos del paciente. Y me faltó agregar el hecho de que las radiografías se deben de ver en un negatoscopio. No se deben de ver en un espacio aislado, no se deben de ver contra el sol, no se deben de ver en un pasillo, porque son factores que influirán en su visión y les pueden hacer ver cosas erróneas. Aun cuando tengan un negatoscopio, los negatoscopios pueden ser de una sola ventana, de dos ventanas, de 3, 4, hasta de 6 ventanas. Es importante que si tienen un negatoscopio de 3, 4 ventanas, coloquen la placa en una ventana y solo enciendan la ventana donde está la radiografía. El resto las apagan, porque el exceso de luz los hace perder definición y por lo tanto habrán cosas que perderán su objetivo y no tendrán conclusiones clínicas adecuadas. Entonces, recordando eso, vamos a continuar con el módulo de tórax y, como todo siempre se les ha dicho, el diagnóstico es clínico radiológico, no es un diagnóstico radiológico, es una unidad, es un complemento entre algo clínico y una imagen que pertenece al ente radiológico que se complementan para apoyarnos en dar un diagnóstico presuntivo de una enfermedad en particular. Para esto es al revés, aquí esto es historia clínica. La historia clínica está formada por anamnesis y examen físico. Entender que estos dos parámetros van a ser fundamentales para que ustedes puedan empezar a interpretar estudios radiológicos, no solo de radiografía de tórax, sino que de cualquier imagen, ya sea un ultrasonido, ya sea una radiografía, ya sea un estudio fluoroscópico, ya sea una tomografía, ya sea una resonancia, ya sea un PET-CT, un PET o lo que a ustedes se les ocurra que tiene que ver con imágenes, tiene que estar correlacionado con una clínica para que ustedes puedan tener una orientación adecuada. En la anamnesis, ustedes se acuerdan que en la anamnesis están todos los antecedentes que lamentablemente muchas veces en las solicitudes de estudios de imagen, en muchas ocasiones no le ponen los dos nombres. Muchas veces puede decir Santos Pérez, pero hay Santos Pérez masculino y Santos Pérez femenino, porque tampoco a veces le ponen el sexo, no se sabe si femenino o masculino. No les ponen muchas veces la edad, y la edad es fundamental para determinar alguna presentación de enfermedades. Se tiene que poner una pequeña anamnesis y un examen físico. No estamos hablando de llenar toda una página, pero estamos hablando de las cosas más puntuales e importantes que presenta su paciente. ¿Para qué? Para que eso oriente y dirección. Por ejemplo, bastan antecedentes patológicos, familiares, padre diabético, padre hipertenso, ya estuvo. Eso ayuda, orienta. O a decir que el paciente es hipertenso, cosas así, detalles, porque son importantes para orientarnos sobre todo en una radiografía de tórax. Y ustedes se acordarán todos los antecedentes personales, patológicos, en qué trabaja, dónde vive, todo eso es importante. Pero usted tiene que sacar de eso y poner en una solicitud lo más importante. Al examen físico, la famosa inspección, auscultación, percusión,
palpación es fundamental para que ustedes puedan saber qué andan buscando. Muchas veces, muchos de los pacientes que se les manda a hacer estudios radiológicos, no se sabe para qué se quiere el estudio. Y tiene mucho que ver porque no se examinó al paciente en el momento. Muchas veces hemos recibido solicitudes de ultrasonido de evaluar colecititis aguda. Y cuando nosotros examinamos al paciente tiene una cicatriz quirúrgica por colecistectomía años atrás. Entonces se hace la pregunta uno, ¿fue evaluado o no fue evaluado? Entonces es importante que ustedes, ahorita que están en pleno desarrollo de conocimientos como médicos, no se les olvide que tienen que hacer cosas puntuales porque va a mostrar la evidencia si verdaderamente conocen su paciente o no lo conocen, lo examinaron o no lo examinaron. Entonces está la inspección, la auscultación, percusión, palpación. En la inspección, en tórax es importante los movimientos respiratorios, es importante la simetría o asimetría. Por ejemplo, este es un estudio topográfico del tórax. Y si ustedes miran, hay líneas muy importantes como las que tenemos en esta topografía. Esta es la línea external, esta es la línea medio clavicular, esta es la línea axilar anterior. ¿Para qué sirven estas líneas desde el punto de vista anatómico? Bueno, digamos que esta línea estuviera al otro lado, acá, y que justamente aquí hubiera una masa dura, pétrea, no dolorosa, poco móvil. Pues si estamos en línea media clavicular y estamos por arriba de la clavícula y encontramos una masa, la palpamos, la tocamos, hasta que no se demuestre el contrario, es un ganglio metastásico. Y si es un ganglio metastásico, a ese nivel y en el lado izquierdo, es altamente sugestivo de metástasis de origen gastrointestinal. ¿Cuál es el primer órgano que nos va a dar una metástasis así? Estómago, entonces un ganglio de Virchow. Y eso solo con hacer inspección, agregando la palpación. Si por el contrario tuviéramos un ganglio aquí en la línea axilar anterior, solo con encontrar un ganglio de iguales características, pétreo, no oloroso y no móvil, hasta que no se demuestre lo contrario, es un ganglio centinela. Y si es mujer, la primera posibilidad, cáncer de mama. Entonces, como ven, la topografía es importante para poder determinar algunos tipos de patologías en particular. Y eso no deben de olvidarse nunca. Aquí tenemos la línea axilar anterior, la media y la posterior. Si en el caso particular encontramos ganglios en la línea axilar media, ¿es normal o anormal? Depende. ¿Es normal encontrarlo en mujeres? Sí. ¿Por qué? Porque la mujer se rasura con mayor frecuencia. Y si se rasura, entonces genera escoriación. Y la escoriación provoca inflamación de los ganglios axilares. ¿Es normal? Sí. Ahora, si es un varón y no se rasura y encuentra ganglios aumentados de tamaño ahí y que sean levemente dolorosos, pues digo yo, hay una infección. Pero si encuentro ganglios grandes, no dolorosos, hasta que no demuestre lo contrario, podría ser un linfoma. Entonces todo cambia de acuerdo a una edad, todo cambia de acuerdo a un sexo, todo cambia de acuerdo a una ubicación. Pero para eso se necesita un buen examen físico. Si no, los diagnósticos se van con mucha frecuencia. La línea vertebral y la línea
paraescapular son importantes. ¿Por qué? La línea vertebral. Las apófisis espinosas deben estar alineadas con esta línea en forma vertical, completamente alineada. Si hay una apófisis espinosa que está separada de ella, ya nos hace sugerir que hay un problema focal. Si a la palpación ustedes ponen a palpar las apófisis espinosas y de repente hay un punto doloroso en una apófisis espinosa, lo prueban una vez, una segunda vez, y haciendo otra cosa o platicando otra cosa con el paciente lo hacen una tercera vez. Si persiste ese punto doloroso hasta que no se demuestre lo contrario, hay una lesión patológica. Entonces, es importante en el punto doloroso irlo a investigar. Radiografía de columna, API lateral, dependiendo del lugar. La línea paraescapular es importante porque nos hace ver que el alineamiento de esta línea más o menos es perpendicular a la forma de las escápulas. Un alineamiento diferente en posición neutra significaría que hay una luxación crónica de hombro y que ha dejado en mal posicionamiento todo el arco del hombro. Entonces ya solo con examen físico empezamos a notar algunos ciertos tipos de patologías. Pero como se los digo nuevamente, sigue siendo la valoración del examen físico. Aquí tenemos a un paciente en una proyección PA y lateral. Ya ustedes valoraron a estas alturas si está rotado o no está rotado, si está bien inspirado o no está inspirado, si está bien penetrado o no está bien penetrado, si está centrado o no está centrado, si es PA o AP. Es PA, está ligeramente rotada, está bien inspirada, la penetración está un poquito más allá porque los cuerpos vertebrales se miran, pero nos llama un poco la atención el corazón. Parecería que estuviera agrandado. Pregunto. Aparentemente sí, doctor. Sí, da la impresión de que está un poco agrandado. Entonces tendría cardiomegalia. Pero es que el problema es que la placa está rotada. ¿Pero cuánto? Si usted lo miran así, ¿qué índice cardiotorácico le parecería? ¿.55 o más? Está levemente rotado, ¿estamos de acuerdo? Sí, aparentemente no sé si podría estar como diciendo como en la línea axilar Que anterior. sea el lado izquierdo. Aquí está un poquito aumentado el espacio en comparación a este. O sea que esta parte de acá no está pegando. Está pegando esta no. Pero sería suficiente como para ver un corazón tan grande como el que se está viendo ahí. No, doctor. Entonces era que tiene cardiomegalia. Sí. Sí, ok. Bueno, les voy a ayudar. El objetivo es que ustedes vean que en una radiografía una imagen puede representar algo que no necesariamente es eso. Les puse la radiografía lateral porque la radiografía lateral tiene el diagnóstico. De antemano les digo, no tiene cardiomegalia. Pero el diagnóstico se los da la radiografía lateral que se las puse ahí. ¿Les llama algo la atención en la radiografía lateral?
Algo como la radiolucidez que está atrás del corazón. Esto. Ajá. Este es el espacio retrocardíaco. Esto es el espacio retroesternal. ¿No le llama la atención? Ups, espérenme. Esto. ¿Es hombre o mujer? Mujer. ¿Por qué? Se ve algo como una silueta de la mamaria. ¿Y aquí dónde están? Ahí no se ve. Ahí tienes. En la PA, ¿por qué no se ve? Ni siquiera la derecha ni la izquierda, ninguna de las dos se ve. ¿Se acuerdan que hablamos el día viernes, hablamos de contenido y continente? Sí, doctor. O sea que es extrapulmonar, doctor. O sea que es continente el problema, no contenido. Pero su mente en este momento y su razonamiento es solo pensar en el contenido. ¿Por qué? Porque desde el momento en que miraron la radiografía, se enfocaron en una parte y les está dando a hacer o llevarlos a un razonamiento. No estamos diciendo que sea malo el razonamiento. El razonamiento puede ser lógico, pero en una dirección equivocada. ¿Por qué? Porque solo están viendo parte. Se enfocaron en el contenido. La radiografía lateral les está evidenciando el continente, que hay un problema. Si ustedes se fijan, miren las curvas que hacen las costillas. No son curvas normales. Esto que están viendo aquí es el pectoral en un paciente masculino, pero la parte inferior del pectoral o de la caja torácica está hundida. ¿Por qué? Porque es un pectum excavatum. ¿Saben qué es pectum excavatum? Sí, que el tórax está como hacia adentro. Entonces la parte distal del esternón se va hacia adentro y la hunde. Por eso es que las costillas agarran esta forma hacia adentro. Pero al comprimirse el esternón, comprime también al corazón. Y al comprimir al corazón, lo rota. Solo por la compresión, rota el corazón. Y al rotarlo, les va a cambiar el índice cardiotorácico. Paciente lo único que tienen es un pectum excavatum. Y en la radiografía PA se mira un tórax, un corazón más agrandado por la rotación que hizo el esternón. Y si ustedes se fijan, miren los bordes de las costillas de acá, se pierden porque como se hunden, agarran una forma más recta, no agarran la curva. Entonces, esto no lo van a diagnosticar, si solo tienen esta radiografía acá, no lo van a diagnosticar, porque el diagnóstico no es radiológico, el diagnóstico es clínico. Ustedes miran su paciente y ya saben que tiene un pectum excavatum. Si se van con una orientación únicamente radiológica, van a dar cualquier diagnóstico y muy probablemente equivocado. La auscultación es importante. Cuando ausculten un paciente tienen que auscultarlo sentado, acostado, de lado, en la posición superior, media e inferior de los campos pulmonares, en las regiones laterales, etc. ¿Por qué? Porque eso les permite escuchar los sonidos pulmonares. Les permite saber si son normales o anormales y si hay un cambio en un lugar o en otro, o hay cambio en el movimiento, porque los derrames pleurales pequeños que no se miran en una radiografía de tórax, menores de 100 cc, al movilizarse van a atenuar los ruidos pulmonares.
Y eso no lo van a poder identificar si no mueven al paciente. Entonces la auscultación vuelve a ser importante porque nos ayuda a ubicarnos en algunos tipos de patologías. Como en este caso, aquí están moviendo al paciente en diferente posición para ver si hay cambio de los sonidos cardíacos o pulmonares. Porque en la auscultación van a encontrar ruidos normales, como los bronquiales, que son groseros y bajos, los broncoalveolares o vesiculares, que son los de los bronquios secundarios, o de los periféricos, que son los vesiculares, que es el murmullo vesicular. Los patológicos, los roncus, que son a nivel de tranque y bronquios primarios, ¿verdad? Normalmente son vías aéreas gruesas. Las sibilancias se presentan en las vías más delgadas. La la pérdida de sonidos en las periferias está asociado a presencia de consolidación. Los crépitos o subcrépitos, crépitos están asociados a líquidos interlobulares, los subcrépitos a nivel de regiones basales. Y ahí cuando hablan en semiología, crépitos húmedos, están hablando de aquellos que generan chasquido. ¿Por qué? Porque el líquido que hay ahí es un líquido inflamatorio, entonces pega. Entonces todo eso semiología les ayuda para correlacionarlos con una imagen radiológica y poder tener una mejor conclusión. La percusión, normalmente el pulmón debe ser timpánico, pero si encontramos matidez, podríamos estar frente a una neumonía, podríamos estar frente a una masa, frente a una telectasia, y para distinguirlas necesitaremos una historia clínica que nos oriente a qué matidez corresponde. ¿Por qué? Porque nos da la evolución, nos da la intensidad, etcétera, etcétera. La palpación es importante. ¿Por qué la palpación? En adolescentes, la primera causa de dolor torácico no es ansiedad, no es para que le den PTSD 500, sino que hay que examinar bien a los pacientes. No todo es ansiedad, no todo es depresión. ¿Da? La osteocondritis es bien frecuente en adolescentes, sobre todo los que hacen ejercicio. Entonces sí es importante siempre consultar, evaluar, preguntar. En la palpación también tiene que ver con las vibraciones vocales, la distribución, recordar que toda palabra que lleve resonancia, como la R, nos ayudará a ver esa transmisión de sonido. Por eso es que se dice 33 o ferrocarril, como dicen algunos, pero lo importante es que lleve R. Aquí tienen una rafía de tórax. Es una rafía PA ligeramente rotada hacia la izquierda, está inspirada, está penetrada, está centrada. ¿Tendrá algo patológico? ¿Qué opinan? Sí se ve radiolúcido en el pulmón derecho, pero no estoy seguro si... Porque se borra también el reborde costal. Del lado derecho, apical o basal. Apical. Apical, ¿qué será? Ya que lo vio, ¿qué sería? ¿Qué sería? No estoy seguro. Lo que piense. Eh, Neumonía tal vez, porque no parece masa. No estoy seguro. Ok, la neumonía, ¿cómo se va a ver? ¿Blanca o oscura? Blanca. 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 Entonces ya le quité un diagnóstico diferencial. Ya no es neumonía. ¿Cuál otra pensaba?
¿Los demás qué piensan? ¿Alguna idea? Algo de atrapamiento aéreo, doctor. Ah, ¿cómo qué? Como puede ser como la obstrucción de algún bronquio que vaya para ese lóbulo. Ok. Si se obstruye un bronquio, ¿qué pasaría en el resto del pulmón? Doctor, Ujú. ¿no sería más como que ocurrió alguna fractura y no sé, creo que por ahí, porque no se observan los rebordes costales? No se observan rebordes costales. Bueno, no tiene antecedentes de trauma el paciente, ni antiguo ni reciente. Quizá una telectasia. Ah, bueno, ya habló usted de telectasia. Su compañero mencionó eso y es lo que le iba a preguntar él. Él dijo una obstrucción de un bronquio. Lo que pasa es que cuando es atelectasia, vamos a explicarlo aquí. Cuando es una atelectasia es porque se cierra un bronquio. Entonces, si se cierra un bronquio, toda la parte del pulmón en donde cerró el bronquio se desaparece el aire. Y como se desaparece el aire, se forma la atelectasia. Entonces se miraría blanca, pero retraería todo el tejido hacia ese lado. ¿Por qué? Porque el aire desapareció. Entonces dejó de expandirse. Entonces lo que hace compensatoriamente el resto del pulmón es irse para allá. Igual que el corazón y el mediastino se van para el lado donde hay atelectasia. Si fuera una masa, al crecer la masa, desplazaría el mediastino, el corazón y el resto del pulmón hacia el lado contralateral. Entonces aquí no hay atelectasia, porque no está blanca ni está retrayéndose al lado. No hay masa, porque no desplaza la tráquea, que la tráquea que está aquí, ya se la voy a enseñar. La tráquea es esta, la tráquea es esta, la central, y no está desplazada. Entonces, ¿qué era? A ver. Y no es que es fácil valorar una radiografía de tórax. Es que sin clínica es complicado, doctor. Ah, se están dando cuenta ahora cuando llevan ese montón de solicitudes de radiografía. Radiografía de tórax, nada más. Sin nada de información. Y entonces, ¿cuál será el problema de este paciente? Neumotórax tal vez. Ok, neumotórax. Nuevamente, si fuera neumotórax, eh, desplazaría el mediastino, desplazaría la tráquea. Y le voy a ayudar al examen físico en la ocultación. Los sonidos están preservados. El murmullo vesicular está preservado. Entonces le descarto el neumotórax. ¿Y las vibraciones vocales cómo están, doctor? Las vibraciones vocales, Ajá. ah, anteriores o posteriores, Eh, Posteriores normales, y anteriores. aumentadas, Aumentadas. nuevamente se volvieron a enfocar en contenido y el problema es de continente.
No todo lo que van a ver siempre está dentro. Siempre tienen que pensar afuera. Lo que tiene este paciente es ausencia del pectoral mayor derecho. Cuando el foco de radiación entra, penetra con mayor intensidad hacia el lado derecho porque hay tejido ausente. Y entonces, por eso se mira más oscuro, pero las costillas ahí están. Son estas que van aquí. Lo que pasó es que la radiación penetró más acá y penetra más porque hay menos tejido. Y eso lo absorbe la placa. Mientras que acá, como hay pectoral, la radiación, el kilovoltaje de aquí es el mismo de acá. La única diferencia es que aquí hay un músculo que no está, entonces la radiación penetró mayormente que acá. Pero eso, ¿cómo lo van a diagnosticar? Solo con ver el paciente. Al ver el paciente y ver el pecho, van a ver hundimiento en el lado derecho del tórax. Y al tocarlo, van a sentir un pectoral adelgazado. Y no es que está el pectoral adelgazado, sino que solo está el pectoral menor. El pectoral mayor no está. Entonces, como ven, por radiología puede significar cualquier cosa si no va acompañado de un contexto clínico. Los tipos de respiración. La respiración puede estar alterada en una persona, ya sea por aumento o por disminución. Las patologías que nos dan aumento son metabólicas de tipo acidosis. Ahí puede estar la ansiedad, que no es patológica, en forma aguda. Si es persistente, es patológica. Intoxicación por medicamentos. La falta de oxígeno, como la que da el COVID, nos da acidosis metabólica. El dolor exquisito en tórax, nos da una respiración superficial para no ser profunda y no dolorosa. Las lesiones del sistema nervioso central, pero también las enfermedades que están asociadas a diabetes mellitus y otras relacionadas. ¿Cuáles disminuyen? La alcalosis metabólica, lesiones del sistema nervioso central, pero normalmente infratentorial, ¿no? Son más frecuentes. La miastenia gravis, ¿se acuerdan que hablamos el otro día? La miastenia gravis provoca una parálisis de los músculos respiratorios intercostales, no contraen las costillas y por eso no se respira adecuadamente. La sobredosis con narcóticos, la obesidad extrema, o sea, obesidad mórbida, provoca alcalosis. ¿Por qué? Porque las cúpulas diafragmáticas siempre están arriba y la expansibilidad pulmonar está disminuida. Solo les hablaré de 4 respiraciones: la rápida y superficial, la Kussmaul, Cheyne-Stokes y Biot. La rápida y superficial la puede dar cualquier cosa. Un susto, por ejemplo, están ahorita y cae un rayo, se asustan, van a tener una respiración rápida y superficial. O los tratan de asaltar, también rápida y superficial. O a una de las chicas que solo miro una aquí ahorita, a Catherine, vienen y le proponen matrimonio, también le va a dar rápida y superficial, aunque sea momentánea, pero le va a dar rápida y superficial. ¿Por qué? Porque es en factor de tiempo. No así las 3 subsiguientes, que son por enfermedades bien definidas. Por ejemplo, la Kussmaul está asociada a acidosis metabólica. Se inicia una respiración rápida y superficial, como en todos, pero en el proceso de la enfermedad va llegando a ser profunda, lenta y forzada, y en los extremos jadeante. O sea, si usted tiene un paciente con diabetes mellitus, le llega a la emergencia descompensado, tiene respiración rápida y superficial, y de repente el paciente les cambia un poquito el estado de conciencia y les cambia la frecuencia respiratoria a profunda y forzada,
están en una cetoacidosis diabética, definitivamente. Tiene que manejarla, no tiene que estar esperando el resultado del laboratorio. El laboratorio le va a ayudar, está bueno, pero a veces si estamos en un hospital, y ustedes conocen que a veces se manda a hacer la prueba de laboratorio y está hasta 2 horas después, entonces, ¿qué va a pasar? Tienen que manejarlo. El cambio de respiración les está ayudando a decirme, me llamo tal cosa. ¿Y qué pasa? Si ustedes no controlan este tipo de respiración, la de Kussmaul, les puede llevar a un edema agudo de pulmón y es bien difícil que saquen a un paciente diabético, descompensado, de un edema agudo de pulmón. Bien complicado. La respiración de chain stop está asociada a trauma agudo y muchas veces tiene que ver con insuficiencia cardíaca aguda por infarto agudo de miocardio, con pacientes crónicos como el coma urémico por los pacientes renales o en trauma cuando hay una hipertensión endocraniana. El paciente tuvo un accidente automovilístico, estaba estable, buena respiración y de repente empieza con una respiración de este tipo. No descarten hipertensión endocraniana. ¿Y por qué puede ser hipertensión endocraniana? Por hemorragia subaracnoidea severa, por hemorragia intraventricular. Las características son que son respiraciones de amplitud decreciente, o sea, va disminuyendo, se para entre 10 a 40 segundos y después vuelve rápido para arriba y va bajando otra vez. Esto significa que hay una alteración en el sistema supratentorial que está provocando edema, isquemia, lo que ustedes quieran. Pero si no corrigen la afección que le está causando, el paciente se le va a morir. La paciente con respiración de Biot se parece a la anterior, solo que la decreción es progresiva, es más lenta y el paciente los movimientos respiratorios los va haciendo con más lentitud hasta que cuando cae en parada no se vuelve a elevar. Esta se llama respiración de Biot y normalmente está asociada cuando hay lesiones infratentoriales. En los pacientes con muerte cerebral, con infarto cerebral agudo, con infarto de miocardio agudo severo. Los infartos de miocardio agudo severo muchas veces lo que provocaron fue falla de válvula y provocó una hipoxia cerebral súbita que daña las lesiones vulvares y los pacientes terminan en un paro respiratorio. En estos pacientes, cuando tengan una respiración de esas, significa que es un paciente que está en agonía. Las respiraciones, les hablé de esas 4, pueden estar asociadas a un montón de enfermedades, neumonía, neumotoras, asma, embolia pulmonar, taponamiento cardíaco, las enfermedades de los alpinistas, las causas psicógenas por venenos, etc. Yo les hablo de las más frecuentes. Aquí, desde el punto de vista semiológico, viendo a 2 pacientes, uno con una caja torácica aparentemente normal, otro con una caja torácica en el cual el diámetro anteroposterior y el diámetro transverso son iguales. A esto se le llama tórax en tonel, ¿verdad? Sus diámetros transverso y anteroposterior son iguales. Esto está asociado a enfermedad obstructiva, ¿verdad? Dentro de ellas puede estar el asma bronquial, la bronquitis crónica, el enfisema. Son los 3 cuadros clínicos que me pueden dar un síndrome de atrapamiento aéreo. Entonces, aquí le grafico la diferencia fundamental entre una placa que puede considerarse óptima para interpretación y una placa que definitivamente no tiene todos los parámetros óptimos para interpretar, en el cual podemos dar diagnósticos cerrados. La rotación de esta placa es increíblemente mayor que esta. Esta placa por lo menos está agarrando, le borrar un poquito los ángulos, pero por lo menos agarra casi la mayoría de la caja torácica. Esta no.
Toda la parrilla costal de este lado no está visible, el ángulo tampoco, por lo tanto no sabemos si hay fracturas acá, si hay derrame acá. Eso nos hace ver el corazón más grande. La rotación es tan grande que hace ver estos bronquios mucho más gruesos y grandes que estos. ¿Por qué? Por el grado de penetraciones. Entonces, todas esas cosas son factores técnicos que no se les debe olvidar jamás. La diferencia entre una radiografía, aunque esté rotada, poco inspirada a una bien inspirada, que hace una diferencia. Las diferencias que van a ser las rotaciones que vimos el otro día, la valoración de la rotación, que puede ser por el espacio externoclavicular, que es este que está acá, o por la distancia entre la apófisis espinosa y el borde de la clavícula, que es este. Miren, en este caso, aquí está más grande que este. En este caso, aquí está 3 milímetros, aquí estaría un poquito más grande. Versus alguien que se mira igual. Miren la línea de aquí y miren la línea de acá. Nos ayuda a entender cuándo está rotada y cuándo no. La diferencia entre una AP, miren, valoran mejor las costillas, valoran mejor las cúpulas, pero no el pulmón. Y una PA valoran mejor el pulmón, el callado del aórtico y el tamaño de la silueta cardíaca es más real. La diferencia entre una radiografía poco penetrada, en donde nos hace ver bronquios gruesos, y una extremadamente penetrada, donde nos hace ver pulmones negros, pensando que es un atrapamiento aéreo. Recordar nuevamente la anatomía, que nos dice que el bronquio derecho es verticalizado y el bronquio izquierdo está ligeramente horizontalizado. ¿Qué ventajas tiene? Desventajas tiene el derecho. Todo cuerpo extraño o broncoaspiración entraría acá y al irse recto hacia abajo chocan en la pared del bronquio superior y normalmente lo que hacen es irse para arriba o para acá y provocan las atelectasias del lóbulo superior. Por eso, atelectasias en el lóbulo superior súbitas están asociados a broncoaspiración o están asociados a cuerpo extraño. Entonces hay que ver edades menores de 2 años. Las broncoaspiraciones y los cuerpos extraños son frecuentes. En mayores de 65 años o de 70 años, las broncoaspiraciones y los cuerpos extraños también son frecuentes. En el medio, ustedes se les va un poquito de saliva al pulmón y empiezan a toser rápidamente, ¿no? Tienen un mecanismo ciliar más adecuado. Entonces, siempre es importante considerar esos factores. Aquí es radiografía, no es tomografía. Pero si ustedes se fijan, este que están viendo aquí, este es el corazón. No me quiere rayar. A ver, este que están viendo aquí es el corazón. Y entonces, ¿qué es esto que están viendo aquí? ¿Qué creen que puede hacer? Una masa mediastínica. Una masa mediastínica. Ajá, bueno, ya me van a decir, ¿de qué mediastino? Anterior, medio, posterior. Al terminar la clase me dicen, la tarea, ¿la buscaron? ¿Te acuerdan de la tarea? Mediastino Sí, anterior, doctor. ¿no? Mediastino anterior. Ajá. Y, ok, por eso tenemos dos proyecciones. ¿No les llama la atención que logran ver los bronquios fácilmente? Y hasta aquí se les están marcando porque están adelgazados. El de aquí casi no se mira. Y la tráquea, miren el grosor de la tráquea aquí.
Y miren que aquí se adelgazó. Aquí está adelgazada. Justamente donde está la masa. Entonces, si afecta a la tráquea y afecta a los bronquios, ¿en qué mediastino estaría? Medio. Medio. Entonces, aquí está, ¿ven? Igual borra la silueta cardíaca, ¿verdad? Sí, parcialmente. ¿Qué le pasa? Aquí está. Aquí va. Por eso es que el borde de arriba no se mira. Estos que miran abajo del corazón solo logran ver este, porque este lo borra. Pero esta es la masa, está en mediastino medio. ¿Qué masa puede ser? A los dos lados, porque se mira hacia los dos lados, y mediastino medio. El otro día lo dijimos. Un Linfoma. linfoma. Un linfoma. Sí, eso es. Miren, un linfoma, aquí está la tráquea, se está comprimiendo, por eso se miraba adelgazada y se mira más hacia un lado y hacia el otro lado y en mi destino medio. Aquí está el esófago y está envolviendo la aorta. Entonces tiene bordes bien definidos de densidad homogénea y esto, por rayos X, hasta que no se demuestre lo contrario, es un linfoma. Por tomografía se confirma el linfoma, además de que hay ganglios axilares tomados. Miren los ganglios, son grandes. Aquí no se mira porque está cortada. Entonces el linfoma. También ¿Dónde están los ganglios, Doc? estos que ve aquí, estos que ve acá, están hacia la región axilar. También no es frecuente un ataque por neumonía, pero también se puede buscar neumonía, sobre todo cuando son neumonías no clásicas, no típicas, ¿verdad? Y que están asociados a bronquiectasia, eso lo vamos a ver mañana. Pero por tomografía te pueden complementar. Pero siempre hay que iniciar con una radiografía de tórax. Esta es una neumonía donde ustedes ven áreas blancas. Así se va a traducir en la rayos X. Una área blanca, pero que tiene unas pequeñas áreas negras. Estos son bronquios que no están comprometidos. Los que están comprometidos son los alveolos. Esta es una neumonía alveolar, nodular, con broncograma aéreo. Esto que ustedes miren acá es el famoso broncograma aéreo de las rayos X de tórax. ¿Por qué hay broncograma aéreo? Porque solo los alveolos están comprometidos en las neumonías. En las bronconeumonías ahí es más problemático porque también los bronquios se llenan de pus, agua o lo que sea. En el edema agudo de pulmón, los alveolos y los bronquiolos se llenan de agua. Por eso terminan con la famosa hemoptisis espumosa y rosácea que tiene el edema agudo del pulmón. Recordar que para una evaluación radiológica se necesita haber aplicado la semiología que ustedes les enseñaron, en la cual está esa anamnesis y ese examen físico que los orientará a complementar con una radiografía. Si no tienen eso, todo lo que puedan informar siempre tendrá duda o falla. Lamentablemente en nuestro medio todavía no hemos aprendido a hacer adecuadas solicitudes de rayos X. Porque si ustedes se acercaran en el hospital escuela, por ejemplo, las boletas que reciben de rayos X de tórax, que actualmente, bueno, normalmente son entre 300 y 500 diarias, no dicen absolutamente nada. Y ahora las que están pidiendo, por presiones, les ponen pacientes con sospecha de COVID, si no, no les pusieran. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado en eso. Hemos estado viendo pacientes nosotros con diagnósticos de dengue. Y como se les está pidiendo como protocolo a todo paciente ahí medio raro, les pedimos placa de tórax. Hemos visto
La neumonía en rayos X, doctora, la neumonía típica del COVID en pacientes con dengue. Y les decimos, hey, háganle la prueba rápida, aunque sea positiva. Esto es COVID, no es dengue. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. No olvidar esa historia clínica. Esas preguntas ahora, hoy por hoy. Siempre estamos estudiando COVID, pues hacer las preguntas requeridas para eso. No sé si tienen preguntas. Para que después me digan los límites del mediastino. No, doctor, de mi parte no. No. Bueno, ¿y los límites del mediastino? Pues se divide en mediastino superior y mediastino inferior, trazando una línea desde la horquilla del esternón hasta T4 o T5. Y luego el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. El anterior. ¿Cuáles En son los el, límites? en el anterior, pues sería el esternón anterior y posterior el pericardio. Y contiene el timo, el músculo triangular del esternón, los vasos mamarios internos, ligamentos y ligamentos externopericárdicos. En el medio, pues los límites son el pericardio por delante y todo lo que está antes de la bifurcación de la tráquea por posterior. Y contiene el pericardio, los grandes vasos, el nervio frénico, vasos pericárdicos, pericardiofrénicos, pedículos pulmonares y plexos cardíacos profundos. Posterior contiene el esófago, troncos vagales, la arteria aorta descendente, el conducto torácico, tronco simpático, la vena ácido y hemiácido. Ok. ¿Alguien más que tenga otra definición? Es importante, la que usted acaba de mencionar ahorita, la utiliza, creo que todavía la utiliza cirugía. Como les digo, hay 7 clasificaciones acerca de eso. ¿Sí, Víctor? Sí. Sí, yo encontré una de modelo de Felson que se llama, que es parecida, ¿aló? Sí, le Sí, escucho. es parecida a el mediastino anterior y medio. Están separadas por una línea que se extiende a lo largo del dorso de la silueta del corazón y el aspecto anterior de la tráquea. Y el mediastino posterior se encuentra entre la línea trasera de la tráquea y la línea ubicada a 1 centímetro posterior al margen anterior de los cuerpos vertebrales. Y los contenidos es parecido a los que comentó Cristian. Ok. En una convención en el año 2015 se reunieron toda esta serie de clasificaciones y se llegó a un consenso. Y se dividieron en mediastino anterior, medio y posterior. El anterior, únicamente anterior, ya no superior ni inferior. Superior e inferior lo utilizan mucho los cirujanos cardiotorácicos, todavía lo usan, ¿verdad? Porque a ellos les conviene más. Pero otras especialidades de radiología utilizamos solo mediastino anterior, medio y posterior. Las divisiones son las siguientes. La parte anterior por la parte posterior del esternón y la parte posterior por el pericardio y por toda la región anterior o la pared anterior de la tráquea hasta llegar al cuello. Entonces involucra la tiroides, involucra lo que fuera el timo, involucra toda la región retrotraqueal, los vasos mamarios que usted habló, algunos ganglios linfáticos que pasan por ahí.
El mediastino medio es de la misma línea posterior, o sea, toda la línea anterior de la tráquea y el pericardio, hasta 1 centímetro por adentro de los cuerpos vertebrales. Entonces, el mediastino medio involucra corazón, tráquea, esófago, aorta, vena cava, ácidos, hemiácidos, nervios vagos y todo eso. Es el más extenso de todo. Y el mediastino posterior es 1 centímetro adentro de los cuerpos vertebrales hacia atrás. Entonces, es la clasificación que actualmente estamos usando y que nos sirve mucho para clasificar los tipos de tumores. Por eso les dije yo, en el mediastino anterior están los 4 tumores. Tiroides, ¿por qué? Porque es parte. Timoma, teratoma y terrible linfoma. ¿Por qué? Porque los ganglios linfáticos hacia la pared anterior hay un montón, por eso se forma el linfoma anteriormente. En mediastino medio, ahí están muchos ganglios paratraqueales y parailiares. Y por eso es que se forman a ese nivel también el linfoma. Hacia mediastino posterior normalmente no hay tanto ganglio. Más sin embargo, digamos, en los últimos 4 años hemos visto 2 casos de linfomas de mediastino posterior. Han sido raros, y ambos han sido mortales, no porque el linfoma en sí mismo haya sido mortal, sino porque por su ubicación se tardaron en el diagnóstico. Y los pacientes murieron de complicaciones. Uno de ellos, como el linfoma creció tanto, pegó en la pared del esófago y lo perforó. Entonces hizo una mediastinitis. Y el otro, el linfoma creció tanto que provocó ruptura de un bronquio y el bronquio se pegó con la pleura y hizo una fístula broncopleural. Entonces se sobreinfectó y murió de infección. Como les digo, es raro. Esas son las divisiones y sí es importante porque nos ayudan a poder determinar qué tipo de patología andamos buscando. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctor, también dejó el ángulo de la carina. El ángulo de Carina, ¿quién lo investigó? Sí, yo lo que encontré fue que es un ángulo variable de entre 50 y 90 grados, pero el promedio es de 70 grados. Eso fue lo único que encontré. Sí, el ángulo va a variar dependiendo de la contextura del paciente. El ángulo promedio está en 65 grados, pero todo lo que pase de esos rangos es patológico. ¿Por qué varía? Depende de la contextura física. Entre más alto el paciente, la tráquea tiene que ser más verticalizada y el corazón un poquito más vertical, ¿verdad? O en los atletas. Entonces, la carina tiende a ser menos abierta. Pero en los pacientes obesos, recuerden que las cúpulas diafragmáticas siempre están más arriba, hay más presión intratorácica y el ángulo tiende a abrirse un poquito más. En la obesidad mórbida, ahí esos ángulos cambian increíblemente. Eso es lo que predispone también a la lipomatosis. ¿Se acuerdan que les hablamos de la lipomatosis del mediastino medio? Que puede obstruir las vías aéreas o los vasos sanguíneos. A eso se debe, alteraciones de los ángulos. ¿Algo más? ¿Preguntas, comentarios? No, doctor. Solo, ¿qué grupo fue que dijo de la clasificación de mediastino que lo estaba buscando y no me sale? Siempre me sale superior, inferior y las 3 del inferior. Esa fue una clasificación en el año 2015. Eso fue una convención y se llegó a la conclusión. El borde
anterior está dada por la pared posterior del esternón. El borde posterior está dado por el pericardio y la pared anterior de la tráquea hacia arriba. Y ese es el mediastino anterior. El mediastino, perdón. El mediastino medio inicia en el borde anterior de la tráquea, el borde anterior del pericardio y termina 1 centímetro adentro de los cuerpos vertebrales. El mediastino posterior inicia 1 centímetro adentro de los cuerpos posteriores hacia atrás. ¿Quedó más claro? Sí, doctor. Ok, bueno, si no hay más, entonces, si Dios lo permite, nos vemos mañana para terminar con el tema de módulo de pulmonar. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta mañana. Buenas Gracias, tardes. doctor. Buenas tardes.